Supuestos ontológicos conllevan a supuestos epistemológicos, los que a su vez llevarán a consideraciones metodológicas que implicarán la instrumentación de determinadas herramientas para la recolección de datos y su análisis, lo que nos da una perspectiva general respecto a la construcción de un objeto de estudio y la realización de una investigación. Esto apunta al proceso de investigación como un todo, como un continuo que recorremos de ida y vuelta cada vez que nos planteamos hacer una investigación, resaltando que en el proceso consideramos la forma en que concebimos la naturaleza del mundo, la realidad y los fenómenos y entes en ella, y las formas en que consideramos que puede construirse conocimiento acerca de los mismos para procurar así una siempre mejorable comprensión del mundo y de nosotros mismos en él. Continuamos con nuestro seminario sobre epistemología de las ciencias sociales. En esta clase haremos un rápido recorrido por algunas de las nociones generales del materialismo histórico y la teoría crítica para comprender sus bases filosóficas en un marco histórico en el que veremos su progreso y algunos de los puntos de quiebre respecto al positivismo y su manera de construir el mundo y la investigación científica. Para ello, nos apoyamos en la lectura del capítulo 12 del texto del año 2000, Los horizontes de la geografía de Ortega Valcárcel, además del capítulo Traditional and Critical Theory del texto de 1972 de Max Horkheimer, Critical Theory Selected Essays. Iniciamos con Ortega, apuntando a que, opuesta a la racionalidad científica del positivismo, encontramos la racionalidad dialéctica, que se identifica con el pensamiento materialista y dialéctico de la Francia del siglo XVIII y con raíces en el materialismo inglés. La cultura del mundo objetivo o material que se decanta en el siglo XVIII con la Ilustración responde a una concepción general del mundo que descansa sobre una determinada forma de entender las relaciones entre materia y espíritu. Una en la que no se asume la separación rígida entre objeto y sujeto en aras de una supuesta objetividad de la investigación, sino que por el contrario los une, los conecta a través de la dialéctica. Por otra parte, la razón dialéctica es entendida como el necesario complemento de la razón analítica, la razón de los enunciados teóricos, para abordar la realidad que es ella misma dialéctica, como apunta Lévi-Strauss y que leemos en Ortega. La razón dialéctica nos parece ser la razón analítica puesta en marcha. Así, materialismo y dialéctica dan forma al pensamiento racionalista que identificamos como racionalismo dialéctico. Materialismo y dialéctica constituyen la base de una epistemología científica moderna que pretende dar una respuesta al problema persistente de la modernidad: las relaciones entre sujeto y objeto, entre sociedad y naturaleza. Su desarrollo en el siglo XIX va unido a la formulación marxista que se identifica como materialismo dialéctico. Es el fundamento de un amplio grupo de teorías sociales, entre las cuales se encuentra el materialismo histórico, que comparten algunos postulados críticos distintivos. Por una parte, el realismo, el conocimiento científico reposa sobre algo más que las limitadas sensaciones del observador y sobre algo más que los enunciados propuestos por él. El primer fundamento del conocimiento científico desde la perspectiva materialista es la aceptación de un mundo existente independiente del observador. Luego, la negación de la dualidad entre objeto y sujeto, entre mundo objetivo y subjetivo, es el segundo postulado esencial del materialismo moderno. Estos postulados críticos conllevan consecuencias de carácter epistemológico. Como parte del mundo material, la conducta humana y en general las sociedades humanas pueden ser entendidas y analizadas desde los mismos presupuestos y con métodos similares a los de las ciencias de la naturaleza y ciencias físicas. Apuntemos que la dialéctica representa una importante corriente del pensamiento desde los antiguos griegos, constituyéndose como una vía esencial del pensamiento de las ciencias sociales contemporáneas. La dialéctica representa una forma del pensamiento racional que se sustenta en la consideración de la realidad como un conjunto o totalidad que excede la mera agregación de componentes. Desde una óptica dialéctica es la totalidad la que da sentido e identidad a cada componente individual.
Más aún, la dialéctica resalta la dinámica, se interesa por los procesos, la génesis, la evolución, el cambio, el sistema de vínculos que caracteriza el mundo real. El pensamiento dialéctico busca, escudriña en esos procesos y sistemas de relaciones. El interés de este análisis, el centro de este análisis lo constituye la secuencia o proceso en que evoluciona y se transforma el conjunto. Se modifican las relaciones que vinculan los componentes, se generan nuevos vínculos. El interés dialéctico busca las relaciones contradictorias con la situación preexistente, el modo en que se configura una nueva totalidad. El proceso es el centro del análisis dialéctico, es el eje de la concepción dialéctica. Esto evidentemente se presenta como una reacción frente al método formal que caracteriza el empirismo moderno, y es que en la tradición del pensamiento dialéctico teórico se encuentra la crítica teórica de la concepción positivista como enunciado de la naturaleza del conocimiento científico. En primer término, como crítica del principio inductivo, como crítica además de la relación mecánica que establece el positivismo entre hechos y teoría. Esto es algo que además vemos ampliamente elaborado por Horkheimer. En la actualidad, al menos desde la perspectiva planteada por Ortega, podemos circunscribir las filosofías dialécticas en dos grandes conjuntos: estructuralismos y materialismo histórico. Aquí nos enfocamos en materialismo histórico, al que hemos de identificar con el pensamiento marxista y con el que de forma crítica deriva de él. Constituye una propuesta conceptual, metodológica y práctica. Este último rasgo representa un componente decisivo en su evolución histórica. Como punto de partida, podemos apuntar a que esta corriente critica la estrechez de versiones más tempranas del materialismo por su incapacidad de concebir el mundo como materia en transformación. Esto es una concepción histórica de la naturaleza. A partir de esa crítica se construye un pensamiento o concepción materialista del mundo y del hombre cuyo primer elemento es la afirmación de la unidad entre naturaleza y sociedad, con una perspectiva dialéctica, con lo que desarticula las dicotomías hombre-naturaleza, alma-cuerpo y la concepción del mundo implícitas en ella. Para el materialismo dialéctico es la actividad humana la clave de las relaciones de causalidad. La cuestión esencial radica en las relaciones entre sociedad y naturaleza basadas en la transformación de la naturaleza por el hombre, en cuanto esta transformación se considera el fundamento más esencial y directo del pensamiento humano. Dialéctica y transformación son acciones esenciales del paradigma epistémico que derivará de esta tradición científica. Y es que la concepción marxista del conocimiento se configura como un cuerpo teórico cuyo soporte es el racionalismo, un racionalismo más bien práctico, en cuanto a su justificación, esta reposa sobre la actividad histórica humana y su capacidad de transformación y reproducción de los procesos naturales. Por otra parte, Engels define al materialismo histórico como una concepción de la historia que busca la causa primera y el gran motor de todos los acontecimientos históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad, en la transformación de los modos de producción y cambio, en la división de la sociedad en clases que resulta de esos modos de producción y cambio y la lucha de estas clases sociales entre sí. La concepción marxista contempla la sociedad como una totalidad, como un sistema de relaciones en el que se integran fuerzas productivas y relaciones de producción, las que determinan en conjunto la estructura económica de la sociedad, identificada también como modos de producción. En el planteamiento esencial del materialismo histórico es la vinculación directa de la conciencia con el estado social, la determinación de la conciencia por el desarrollo de las fuerzas productivas y por las consiguientes relaciones de producción es un rasgo destacado de las concepciones materialistas modernas. Valga acotar que las interpretaciones contemporáneas aplicadas de estos planteamientos a doctrinas políticas y las ideologías que han derivado de los mismos escapan y por mucho de la intención de esta sucinta presentación del tema. Aquí podemos establecer un punto de conexión con algunas de las ideas planteadas por Horkheimer bajo el referente de actividad crítica, la que comprende como una actividad humana
que tiene por objeto la sociedad y que enmarca en una crítica dialéctica de la economía política. Actividad que desconfía de las reglas de conducta que la sociedad provee a sus individuos, buscando de esta manera apuntar a la relativización de la separación individuo-sociedad, en virtud de la cual un individuo acepta como naturales los límites que la sociedad le impone. En un mundo que no le pertenece al individuo, sino que pertenece al capital. Un pensamiento crítico, entonces, que se interesa en el individuo definido en su relación con otros individuos y grupos, en sus conflictos con una clase en particular y la resultante red de relaciones con la totalidad social y la naturaleza, lo que apunta a una lógica dialéctica que contrasta con la concepción cartesiana de la esencia estática, no cambiante de sujeto, teoría y objeto. En este marco, las categorías de clase, explotación, plusvalía, ganancias, pauperización, marxistas todas, son elementos en un todo conceptual que buscan la transformación de la sociedad en algo mejor, un cambio esencial al que apunta la teoría crítica y del que sin embargo no puede haber una percepción concreta sino hasta que el cambio de hecho se haya dado. En cualquier caso, interesante es resaltar que esto implica una relación sujeto-objeto dinámica, dialéctica, diferente a la planteada por el positivismo. Relación dialéctica que procura la transformación de la sociedad, la independencia del individuo, su liberación de los modelos impuestos por una sociedad. Una idea, reconoce Horkheimer, que no goza de amplia aceptación. Sin embargo, es una que viene a atender el abandono de la humanidad por parte de una ciencia que en su imaginaria autosuficiencia cree en la formación de la práctica a la que pertenece y a la que se debe como algo que le fuere ajeno y se contenta con la separación de pensamiento y acción. Pensemos ahora en el hecho de que el desarrollo de las ciencias sociales ha venido a suscitar una progresiva depuración de los instrumentos teóricos y de los presupuestos de conocimiento formulados en el materialismo histórico, lo que como vemos implica en la historia de las ideas el desarrollo de nuevos enfoques para la comprensión de fenómenos sociales, los que a través de interpretaciones, adaptaciones y actualizaciones de lo esbozado por el materialismo histórico presentan maneras más adecuadas para comprender los fenómenos sociales, como se propone desde la teoría crítica, lo que a grandes rasgos apunta a un paradigma epistemológico crítico o sociocrítico, si se quiere. El desarrollo de nuevos enfoques a partir del marxismo, siguiendo las pautas marxistas en unos casos y por enfoques alternativos en otros, constituye un rasgo destacado del movimiento intelectual europeo del siglo XX. Abarca desde la denominada Escuela de Frankfurt y el neomarxismo a los estructuralismos. Han sido precisamente los enfoques estructuralistas los que quizá mayor influencia hayan tenido en el campo de las ciencias sociales de la segunda mitad del siglo XX. En este punto podemos ver desde la revolución científica de los siglos XVI, XVII, que dan paso a la ciencia moderna, a una tradición epistemológica moderna en la que podemos reconocer paradigmas epistemológicos que plantean formas y maneras distintas de comprender la realidad y de estudiar los fenómenos en ella. Prestemos atención por ahora a 4 aspectos generales que permiten establecer puntos de diferencia entre los paradigmas que empezamos a esbozar aquí. Estos son el interés en el conocimiento, que se puede presentar en cada paradigma, la naturaleza de la realidad vista desde uno u otro paradigma, la relación sujeto-objeto y el propósito de la producción de conocimiento en uno u otro paradigma. Estos 4 puntos establecen diferencias entre paradigmas epistemológicos que tienen consecuencias metodológicas y que por lo tanto pueden aportar a sus procesos de investigación. Muy bien, gracias por su atención. Nos vemos en clase.